Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Le agradezco muchísimo, estamos en contacto y le agradezco que tome la llamada a Enrique de la Madrid. Él es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Enrique, ¿cómo está? Muy buena tarde. Alberto, muy bien, mucho gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues en la conformación de un país que queremos que sea atractivo, que combata la pobreza, que lleguen empresas que son las que generan los empleos, que podamos avanzar en todos los indicativos, llegan iniciativas como la ley minera y tenemos un verdadero enfrentamiento en el diálogo en el Congreso que no permite pues avanzar ni un lado ni al otro. ¿Qué evaluación podemos hacer de lo que aconteció el domingo y después el lunes con la aprobación en la Cámara de Diputados ante una ley minera que han advertido sectores que están involucrados en esta industria que es violatoria de la Constitución? ¿Cómo no, Alberto? Pues mira, yo creo que lo más importante, como señalabas tú en tu comentario, es cómo trabajamos en un país, cómo generamos un ambiente, cómo generamos políticas públicas que hagan que sea muy atractivo invertir en México. Porque solamente a partir de la inversión es que se generan empleos y esos empleos además que sean cada vez dignos y cada vez mejor pagados. Entonces tiene que pasar por la inversión. Ejemplo, si tú quieres que haya más trabajadores en la industria automotriz, pues entonces tiene que haber condiciones atractivas en México para que se expanda el negocio automotriz. Si tú quieres que haya más empleos en la industria de la construcción, pues tiene que haber un entorno también saludable, propicio, de confianza, para que lleguen inversiones y que haya, por ejemplo, más viviendas o más carreteras. Todo pasa por la inversión. Y el problema con el gobierno federal que hoy nos encabeza, pues es que no le entienden a los temas de la economía. O sea, ellos no le entienden, no saben que se necesitan estas cosas y parece que están peleados con la realidad. Y entonces al revés, hacen lo contrario, mandan iniciativas, mandan propuestas que en lugar de incentivar la inversión, pues la ahuyentan. El caso reciente, que afortunadamente no prosperó, era la reforma en materia eléctrica. O sea, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre, ahorita en pleno siglo XXI, andar proponiendo como gran iniciativa un monopolio de Estado en materia eléctrica? O sea, ¿como para qué? ¿Como para qué si tenemos un país que necesita mucha más inversión en generación eléctrica y el gobierno no tiene los recursos suficientes? Pues, prueba de ello es que no tiene dinero para ni siquiera para las medicinas para todos. El tema de la inseguridad, un desastre. La educación en muy malas manos. O sea, si me dijeras, oye, somos un gobierno rico en habilidades y rico en recursos, pues que le entren a todo, pero no les da para entrar a todo. Entonces, lo que van generando, Alberto, es un ambiente de desconfianza y por eso en México traemos niveles de inversión de hace 15 años, cuando éramos una economía más pequeña y cuando éramos muchos menos mexicanos. Por eso es que la economía lleva 3 años estancada. Si tú sumas el crecimiento cero del 19, más el negativo del 20, de -8, y más 5 el año pasado, pues llevamos 3 años seguidos en crecimiento negativo. Y así seguirá, Alberto, porque no le entienden que lo que se necesita es un ambiente de confianza que genere inversión, empleos dignos y cada vez mejor pagados. O sea, esa es la tragedia, que no le entienden, ese es el problema. Enrique, estábamos viendo la iniciativa de primero la reforma eléctrica, ¿no?, que ya fue rechazada, y ahora la ley minera. Pareciera que hay una intención más de imponerse como gobierno que de responder a la realidad. Digamos que se hubiera aprobado la reforma eléctrica y a la Comisión Federal de Electricidad se le hubiera dado el 54% de la generación y distribución de energía eléctrica, cuando es una Comisión Federal de Electricidad obsoleta, ¿no? ¿Cuántos apagones hemos tenido en los últimos años? Y apagones de grandes dimensiones, de medio territorio, que se ha quedado durante bastante tiempo sin la luz, ¿no? Ahora, queremos apropiarnos del litio de manera nacional, cuando ni siquiera tenemos infraestructura para explotarlo. Creo que no existe una sola empresa mexicana que ya empiece a perforar y a pues convertir el litio hacia lo que está en demanda en el mundo, ¿no? Son medidas, en el caso del litio son de estas medidas también de distracción y seguramente alguien les dijo que el litio, bueno, pues es una cosa maravillosa, increíble, y quizá lo sea, pero también hay muchas otras innovaciones tecnológicas que también probablemente hagan que algunos de estos minerales tampoco sean la panacea que nos quieren vender. Pero el punto es otra vez ¿y qué? O sea, ¿dónde está el gobierno que genere condiciones de certeza
para la inversión de los mexicanos y también de los extranjeros. Porque también esta narrativa que ahora quieren usar de que todo esto es para defender a los extranjeros, pues claro que no, pero ni siquiera para defender a los mexicanos, también están peleados con la inversión de los mexicanos. En fin, están peleados con el mundo, están peleados con la realidad. El problema es quién lo paga, Alberto, pues lo pagan los mexicanos, o sea, los mexicanos que son 8 millones más de mexicanos en la pobreza, 8 millones. 16 millones de mexicanos que se quedaron sin acceso a los servicios de salud porque cancelaron el Seguro Popular. ¿Con qué estudios? ¿Con qué análisis? ¿Con qué nuevas instituciones? La verdad, están peleados con la realidad. Yo no digo que no haya cosas que mejorar en México, siempre hay cosas que mejorar, pero yo no acabo de entender como si la estrategia fuera, primero destruimos y a partir de ahí a ver qué sale. Parece que esa es la estrategia. Primero destruimos y a partir de ahí a ver qué sale. Ese no es el camino. Tú tienes una casa que tiene un problema de un techo afectado, pues arreglas el techo, no tiras la casa. Tú tienes un problema de una infección en un brazo hoy en día, te tomas un antibiótico, no te lo amputas. O se están utilizando respuestas de hace 40, 50 años para un mundo que está cambiando a una velocidad increíble y tú me dijeras, es que les está dando resultados. Mira, les da resultados en la opinión pública. No sé por qué, pero no da resultados en el nivel de mejora de los mexicanos. Eso es lo que preocupa y esa es la pelea en la que estamos, Alberto. Hay que darla porque esto es como las enfermedades. Antes de curarte, hay que incluso evitar que avancen. Por eso la contención que tuvo lugar este fin de semana es muy importante. Que haya una oposición que se pueda juntar de entrada para contener las malas medidas es algo muy importante para México y yo creo que es algo de lo cual nos tenemos que sentir satisfechos. Primero contener para después a partir de ahí reponernos y buscar una mejor propuesta de país para todos. En eso es en lo que hay que trabajar, Alberto. Hay un daño que no hemos evaluado porque pareciera que estamos tan hundidos en la coyuntura, Enrique, que no estamos evaluando el daño a la imagen país, que eso lo sabemos perfectamente, ¿no? Los capitales internacionales, estos grandes capitales que pueden venir a invertir en las naciones, cuando ya le ponen un tache a una nación porque no hay certeza jurídica, porque tenemos gobiernos inestables que si vienen a invertir los pueden nacionalizar, esto está afectando. Y tú tienes un proyecto muy importante sobre las ciudades, que son ahora los verdaderos focos de atracción de estos capitales y del bienestar. Y esto nos está afectando. Hoy, por ejemplo, vemos al Fondo Monetario Internacional bajando sensiblemente la proyección de crecimiento de la economía mexicana, donde no avanzamos, por ejemplo, en la promoción de la iniciativa privada. Ya Estados Unidos y Canadá nos está denunciando en diversos foros sobre la violación al Tratado de Libre Comercio, que es nuestro principal instrumento de exportación e importación. Se está afectando este daño que va a tardar México en recuperarlo. De por sí, lo poco que habíamos logrado en diversas ciudades o en imagen país podría estarse yendo a la borda, ¿no? Sobre todo, volver a repetir al auditorio, lo que importa son que haya condiciones para mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Y eso se logra sobre todo con una economía que crezca mucho, que genere empleos. Y sobre todo también empleos cada vez más sofisticados, o sea, de mayor valor agregado. Tú quieres, por ejemplo, que los expertos en sistemas que salen de nuestras universidades, pues se los peleen las empresas. Tú quieres que los que están estudiando, por ejemplo, ciencia de datos, se los peleen las empresas. Pero si México se percibe como un país inseguro, pues no tienes empresas peleándose ni por los estudiantes que salen mejor preparados de las escuelas. Ya para qué hablar de gente incluso que tiene un nivel de preparación todavía menor. Y esa es la tragedia. Esta no es una discusión ideológica. Al final del día es una discusión económica. ¿Estamos generando las condiciones para que crezca nuestra economía y genere empleos dignos y bien pagados? La respuesta es claramente que no. ¿Se podría? Claro que se podría. Y el mundo además, Alberto, está muy favorable hacia México. Lo he dicho yo en otros espacios. Un conflicto China-Estados Unidos debería de traducirse en inversiones que hoy en día están en China y deberían de venir a México. Una economía que se mueva más a las energías renovables que a las fósiles deberían de venirse a México porque estamos llenos de sol y de viento y de temperatura. Y sobre todo, una economía digital tiene para los jóvenes mexicanos una enorme oportunidad. Entonces, lo que está pasando en estos años con este gobierno es que además estamos perdiendo las oportunidades. Estamos dejando de ser el México que podríamos ser y estamos matándole el futuro a muchísimos mexicanos
que sí se están preparando, pero que no están teniendo las condiciones para prosperar. Eso es lo que está en juego. No es una discusión nada más ideológica, repito, es una discusión práctica. Y los más afectados son los mexicanos. Y los más afectados, los mexicanos con menos recursos. Así de directo. Y sí, por eso vamos a seguir viendo pues que los organismos internacionales bajan las estimaciones del crecimiento, porque no hay condiciones para pensar que México va a prosperar si seguimos con estas propuestas dañinas, fuera de lugar, fuera de época, poco útiles y hasta dañinas para el país. Pero parece que ese es el tono de gobierno y no veo que se vaya a corregir. Hay cosas en la vida, Alberto, que son incorregibles. Enrique de la Madrid, tú eres una personalidad en la política mexicana también, has sido secretario de Estado, has estado involucrado en un partido político, hablabas ya del papel de la oposición. ¿Cómo ves esta unión? Por primera vez se vio la unión de los principales partidos de oposición, PRI, PAN, PRD, incluido Movimiento Ciudadano, y parece que encontraron ya la fórmula para detener iniciativas de la Cuarta Transformación que cuando ganó el presidente de la República se veían impensables. Hoy, si se une la oposición, pudiera ser un factor fundamental para la próxima elección del 2024. ¿Cómo viste este comportamiento y qué esperas de estos partidos en alianza por Va por México? Sí, a ver, yo creo que los mexicanos, que somos cada vez más, que estamos preocupados por el curso del país, no tenemos otra alternativa que propiciar una alianza de los partidos de oposición con miras a estas elecciones, las que tenemos este año y evidentemente las de los años futuros y el 24. No hay otra alternativa, ese es el vehículo. Lo que tiene que además ver es que este vehículo tenga una historia que contar, tenga una narrativa atractiva para los mexicanos. También, por cierto, partiendo del reconocimiento de errores, partiendo del reconocimiento de insuficiencias, partiendo del reconocimiento también de desviaciones, pero también partiendo del reconocimiento de que sabemos que este México de hoy no es viable. Y sí, hay que construir esa narrativa atractiva, moderna, que incluya a todos, no nada más a los que votan por un partido, sino que incluya a todos los mexicanos. Y yo creo que si eso lo hacemos bien, México tiene futuro. Y no es este que estamos viviendo ahorita, no es este, pero no importa. Tenemos que irnos a un México donde también los mexicanos aprendamos a escucharnos con respeto. Y no que si tú no coincides con mis puntos de vista, eres un traidor. O sea, buenos y malos. Eso es infantil, eso es de caricatura, eso es de niñitos, ¿no? Estamos en un país de ciudadanos, de gente consciente que también asuma la responsabilidad de que a todos nos toca construir este México. Entonces, esto que está pasando en estos últimos días, y que no empezó en estas semanas, Alberto, empezó sobre todo con la alianza que fue de manera unida en las elecciones pasadas de junio. Porque si no hubiera habido esa alianza, no hubiera habido la posibilidad de parar estas reformas constitucionales, porque ya no le alcanzó al gobierno a tener la mayoría calificada. O sea que esto empezó desde la alianza de las elecciones pasadas del mes de junio, y ahorita es donde se van viendo también de manera más concreta sus resultados, y que sí funciona una alianza opositora para los que piensen que no. Claro que funciona. Aquí están los resultados de estas últimas semanas. Está el problema de esta alianza para el 2024, Enrique, con esto ya finalizamos. Será el candidato, ¿no? Finalmente la personalidad es más importante en una campaña que los propios partidos, ¿no? Es donde políticamente ceden su nombre los partidos políticos para esa sola persona, y ahí es donde podría haber encontronazos, ahí es donde podría haber pues peleas entre los propios partidos de oposición. Ves a una persona, y ahí te incluyo a ti porque finalmente eres una de las figuras más importantes de la política en nuestro país, ves a una sola persona uniendo a estas corrientes de los partidos políticos. Sí, a ver, veo a un grupo de personas y cada quien jugando diferentes roles. Primero, insisto, hay, por lo menos en el caso de Va por México, que son 3 partidos, la convicción plena, y así lo han venido ratificando y lo ratificaron en esta última votación del domingo. Hay la expectativa de que también se pudiera incluir en un movimiento amplio, pues también obviamente al Movimiento Ciudadano. Y al final del día va a ser un grupo de personas, Alberto, porque son también, en esas elecciones, sobre todo del 24, serán elecciones también para diputados federales, lo serán también para senadores, que ya nos dimos cuenta que sí es importante tener un peso mayor en las cámaras. Se necesita tener mejores legisladores y mejores números
para, independientemente del resultado presidencial, tener un poder legislativo fuerte, ¿no? Y evidentemente, pues al final del día solamente hay un candidato a la presidencia, o sea que obviamente se tendrá que construir alrededor también de una persona, pero va a ser toda un armado, por lo que te digo, diputados, candidatos a diputados, a senadores, a alcaldes, también seguramente hay gubernaturas en el año 24, es todo un paquete donde se tiene que negociar, pero lo que tiene que tenerse como meta al final del día es la posibilidad de un México mucho mejor que el que estamos teniendo hoy, y de tener la posibilidad de un deterioro infinito del México que hoy vivimos. Y yo creo que si eso tenemos en meta, como mente y como objetivo, claro que podemos llegar con las mejores combinaciones posibles. Y ese es el reto, pero yo creo que esa es también la oportunidad del reto. Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, siempre muy interesante platicar contigo y te agradecemos muchísimo que lo compartas con el auditorio de la segunda emisión de Informativo NTR. El agradecido soy yo y las veces que quieras platicarnos, que además yo creo que los mexicanos tenemos que escucharnos, oírnos y finalmente buscar en qué coincidimos, que es lo que hoy en día hay que privilegiar. Todo el diálogo es lo más importante y lo vimos el domingo, donde pese a quien ganó o quien perdió, lo menos que hubo fue diálogo y eso pues no ayuda para nada al país, ¿eh? Pues así hay que aprender a escucharnos con respeto y creo que es el único camino. Enrique de la Madrid, muchísimas gracias por esta plática. Gracias a ti, muy buenas tardes. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte.